Buen día. El doctor Germán no fue el que se confundió al decir púrpura, sino que, de acuerdo a las últimas actualizaciones, desde el año finales del 2009, principios del 2010, en el último congreso internacional que se realizó en Inglaterra, lograron precisar que ya el término de púrpura estaba en desuso, porque no necesariamente los pacientes tienen esa condición clínica o signos o síntomas que constantemente uno puede ver, que son los hematomas. Muchas veces pasa desapercibido. Es por eso que ya esa palabra púrpura está en desuso. Lo otro, que se le daba la denominación de idiopática. Igual, esa terminología idiopática ya no existe. Se sigue usando en diferentes literaturas, pero es como para que no quede en el olvido. Pero en realidad, por ahorita ya está en desuso. El tema que vamos a hablar, trombocitopenia autoinmune en pediatría. La agenda que vamos a desarrollar: introducción, definiciones de términos básicos, que es muy importante, epidemiología en el área pediátrica, clasificación, la inmunopatología de esta entidad clínica, la clínica, nociones sobre el manejo de tratamiento y al final conclusiones. Tenemos que la trombocitopenia inmune es definida como un trastorno inmune, ya bien sea adquirido, que está caracterizado por trombocitopenia, la cual puede ser transitoria o persistente, y de riesgo de sangrado, lo cual va a depender principalmente de la cantidad presente de plaqueta que se puede observar en el frote de sangre periférico. En el 80% de los casos es considerada de origen primario, el 20% restante es considerada de origen secundario. Ya posterior vamos a ver qué significa primario y qué significa secundario. Puede presentarse en niños y adultos con características clínicas muy diferentes. En niños generalmente es una enfermedad autolimitada o una condición que casi siempre ocurre 2 o 3 semanas posterior a una infección o posterior al inicio de una inmunización. Las cifras establecidas para poder hablar de una trombocitopenia, lo que han establecido desde el 2009 para acá, es el corte igual o menor a 100.000 plaquetas. Superior a 100.000 plaquetas, se ha determinado que no representa un riesgo y mucho menos que no representa ningún tipo de alteración a nivel hematológico, porque de acuerdo a los estudios poblacionales se han determinado que personas pueden tener valores entre 100.000 y 150.000 sin representar necesariamente una condición clínica. Es muy importante poder precisar esta serie de diagnósticos, porque en el momento cuando nos enfrentamos ante un paciente pediátrico con esta condición, muchísimas veces se tiende a decir, bueno, tiene una trombocitopenia autoinmune, pero no le damos el apellido, no le damos el segundo nombre, no la clasificamos. Y sin embargo, eso es muy importante, ya bien sea para el médico hematólogo o el médico inmunólogo, poder estar claro qué tipo de trombocitopenia representa, porque dependiendo del tipo de entidad clínica, el abordaje es muy distinto. Tenemos trombocitopenia inmune de reciente diagnóstico, es considerada aquella que tiene mínimo 3 meses de diagnóstico. La persistente es considerada con una duración de 3 a 12 meses desde que se hizo el diagnóstico, incluyendo aquellos pacientes que no alcanzan algún tipo de remisión espontánea y que no mantienen la respuesta luego de un determinado tratamiento. Principalmente no mantienen la respuesta posterior a los 3 meses de iniciado el mismo. Tenemos trombocitopenia crónica, donde son aquellas que superan más de 12 meses, incluyendo tratamientos, ya bien sea primera, segunda línea, que son los principales. Tenemos trombocitopenia refractaria,
Para ser refractaria se considera que debe tener principalmente o cumplir con 3 criterios. Uno, que sea primaria. Recordemos que la primaria representa el 80%. 2, que no tiene ningún tipo de respuesta luego de haber realizado la esplenectomía. Y 3, severa. La trombocitopenia severa son aquellos pacientes, como su nombre lo indica, severa, tiene sangrado de importancia clínica que nos permiten tomar una decisión de forma inmediata. Aunado a esto, durante el curso clínico de un nuevo sangrado que me requiera llevar a cabo una terapia adicional, ya sea desde el punto de vista oral o desde el punto de vista endovenoso. Es muy importante poder tener presente estos 2 términos. Respuesta completa. Cualquier cuenta de plaquetas superior a 100.000 en ausencia de sangrado. Respuesta completa me permite precisar si en realidad el paciente ha respondido al tratamiento y tomar una conducta específica, si lo vamos a referir o no al especialista. Sin embargo, hay que recordar que, a pesar que es una trombocitopenia autoinmune, estas son entidades clínicas que pueden ser manejadas fácilmente por los pediatras. No necesariamente tienen que ser referidos al especialista. Respuesta parcial. Cualquier cuenta de plaquetas entre 30.000 y 100.000 o que haya como mínimo duplicado el recuento inicial con ausencia de sangrado. Esto también es muy importante porque permite llevar a cabo el monitoreo del paciente y la conducta desde el punto de vista inmunoserológico con la solicitud de los exámenes es muy distinta a aquellos pacientes que tienen una respuesta completa. Epidemiología. Es más frecuente en niños y adolescentes con una incidencia anual mundial de 5.3 casos por cada 100.000 en menores de 18 años de edad, sin preferencia de sexo, con un pico etario entre los 2 y 4 años de edad, donde más del 95% de todas las trombocitopenias tienden a ser diagnosticadas. Se considera un trastorno hematológico benigno, porque a nivel pediátrico no trasciende mucho más allá de lo que pudiera trascender en un paciente adulto. Sin embargo, el 30% de los niños tendrán un curso prolongado y el 5 y 10% desarrollan una enfermedad refractaria crónica grave. O sea, del 100%, solamente 5 a 10% pudieran tener algún tipo de trastornos hematológicos o trastornos linfoproliferativos que pudieran englobar a este grupo etario. En aproximadamente 2/3 de los casos existe el antecedente de infecciones del tracto respiratorio superior, generalmente virales, o inmunizaciones con vacunas a virus vivos atenuados, sarampión, rubiola, parotiditis, con un intervalo de 2 semanas para el momento del diagnóstico. Este último párrafo es muy importante porque hay que poder precisar, cada vez que estamos ante la presencia de un paciente que pudiera estar asintomático desde el punto de vista que no presenta ningún tipo de hematoma, no presenta equimosis, no presenta epistasis, pero que simplemente por un hallazgo ocasional o incidental, un control hematológico, control de niño sano, el niño presenta niveles de plaquetas menos de 100.000, se le indaga a la madre, se le comienza a hacer énfasis si ha tenido algún tipo de sangrado y la madre manifiesta que no. Pero sin embargo, la clínica es muy importante y la historia. ¿Por qué? Porque si el niño tiene el antecedente de 3 semanas de haber presentado un simple cuadro viral donde la madre no le dio importancia porque consideró que
el hecho de tener moquitos o el hecho de tener algún tipo de trastorno gastrointestinal no pudo haber condicionado ningún tipo de clínica mayor, no se le da casi la importancia. Igual, desde el punto de vista de la inmunización, esto es un tema bastante controversial. Sin embargo, a título personal, es algo descabellado que voy a decir, pero es algo a título personal. Yo estoy en contra de las inmunizaciones. Desde el punto de vista inmunológico, todos los desastres que se ven, todas las cascadas inflamatorias que pudieran desencadenar en el organismo, es bastante terrible. Yo siempre he sido partidario que la persona se inmunice de una manera natural, o sea, que no necesariamente tienen que ser con vacunas. Y por eso, hasta tanto no se logre poder cambiar, digamos, los componentes, en este caso del mercurio, que tiene muchísima incidencia en el desarrollo de cualquier patología, siempre es preferible mantenerse al margen. Sin embargo, es un poquito complicado, sobre todo en el área pediátrica, poder tomar en cuenta esta conducta y que digan, bueno, al médico no le gusta colocar vacunas. Es un poco descabellado, pero a título personal yo no lo hago. La clasificación de la trombocitopenia autoinmune actualmente existe desde el punto de vista, según la causa, la cual es primaria o secundaria. Primaria son todas aquellas condiciones que me pudieran desencadenar algún trastorno hematológico, dado principalmente desde el punto de vista viral, desde el punto de vista infeccioso o principalmente inmunológico. Secundaria son todas aquellas que están asociadas a alguna enfermedad subyacente o algún proceso infeccioso viral. Dentro de las secundarias tenemos trastornos hematológicos, ya bien sean enfermedades linfoproliferativas, tenemos trastornos inmunológicos, lupus, síndromes linfoproliferativos autoinmunes, algún tipo de inmunodeficiencia primaria. Según la fase de la enfermedad, de recién diagnóstico, persistente, crónica, refractaria. Recién diagnóstico, recordemos que es menos de 3 meses. Persistente es la que alcanza superior a los 3 meses hasta los 12 meses. Crónica supera los 12 meses del diagnóstico. Y refractaria, donde la respuesta al tratamiento ha sido parcial. Según la severidad, leve a moderada, severa. Leve a moderada va a estar en función de la clínica que tiene el paciente, qué tipo de sangrado tiene, qué cantidad de PT que pudiera existir en el cuerpo, que existe una escala, posteriormente les voy a hablar, y severa si en realidad el paciente está chocado, si el paciente hace principalmente algún tipo de hemorragia cerebral, o si requiere o no la atención de cuidados intermedios o cuidados intensivos. ¿Cuáles son las causas de la trombocitopenia? Tenemos causa inmune, causa no inmune. Dentro de las causas inmunes tenemos primaria, secundaria. La primaria, que representa el 80%, tenemos que son de origen autoinmune. Y la secundaria, que representa el 20%, está asociado por drogas, algún tipo de fármaco, principalmente infección por el virus del VIH, hepatitis C, lupus, y dentro de las no inmunológicas, todos aquellos trastornos hematológicos o linfoproliferativos. En materia que nos compete, tenemos que la trombocitopenia autoinmune en pediatría, nos vamos a basar principalmente en estos renglones, que es lo que nos importa. Desde el punto de vista neonatal, algún trastorno a la inmunización asociado o no con la incompatibilidad del grupo sanguíneo, infecciones víricas maternas. Es muy importante, sobre todo en el caso cuando están haciendo la residencia de pediatría, el posgrado, o el pediatra cuando se somete día a día
en sala de parto o que lo llaman para la asistencia, poder indagar muchísimo esto, porque muchas veces uno no interroga bien a la madre, ya bien sea por falta de tiempo, por el apuro, y pasamos por alto esto. Si la madre tuvo o no algún tipo de infección de origen virológico durante el control prenatal, se nos pasa esto. De repente el chamo, el recién nacido, el neonato, al cabo de 12, 24 o 72 horas, comienza con algún tipo de sangrado, comienza con intolerancia a la vía oral. Inmediatamente dicen, bueno, tiene una sepsis. Entonces, claro, la sepsis comienza con todo el protocolo de sepsis, pero cuando retrocedemos nos damos cuenta que principalmente la madre ha tenido algún tipo de procesos infecciosos, principalmente, digamos, de sífilis, infecciones pasadas por virus hepatitis B, que no han hecho ningún tipo de seroconversión, infecciones por virus hepatitis C, infecciones por toxoplasmosis, donde podamos tener la IgM totalmente activa, me pudiera condicionar trombocitopenia. La presencia de trombocitopenia materna. Esto es un capítulo aparte, es muy interesante también, pero sin embargo, desde el punto de vista inmunológico, no se sabe todavía qué es lo que sucede, pero lo que sí se ve es que todas aquellas madres que tienen antecedentes de trombocitopenia autoinmune durante el periodo gestacional, su sistema inmunológico entra como en un periodo de remisión. Entonces, claro, muchísimas veces uno dice, bueno, la madre tiene su trombocitopenia autoinmune y uno comienza de que, bueno, a lo mejor el chamo lo pudo haber adquirido, a lo mejor lo va a adquirir, puede empezar a presentar algún tipo de sangrado, pero no. En el momento, a nivel gestacional, no se sabe en sí qué es lo que pasa, pero el sistema inmunológico entra en remisión. Entonces son madres que, a pesar de que tienen su diagnóstico, prácticamente el porcentaje que el neonato pueda desarrollar una trombocitopenia autoinmune es muy bajo. Niños y adolescentes, recordemos las infecciones, los procesos de inmunización y los fármacos. Dentro de los fármacos, esto también es muy importante. Existe alta población de niños que pueden ser con el diagnóstico de son hiperactivos o algún tipo de trastorno a nivel neurológico, donde toman sustancias psicotrópicas que son principalmente a nivel pediátrico desencadenantes de trombocitopenia. Entonces muchísimas veces no indagamos o simplemente la madre o el padre no nos informa que el niño está bajo algún tipo de tratamiento, digamos, psicotrópico, donde son sustancias que de una u otra manera me pueden desencadenar una falsa trombocitopenia, pero que sin embargo, una vez suspendido el tratamiento, nuevamente comienza la respuesta celular. La inmunopatogenia. La inmunopatogenia es un poquito, digamos, complicada de entender. Sin embargo, voy a ser lo más breve posible como para poder entender qué es lo que sucede. Se ha determinado que, vemos acá el linfocito B. El linfocito B es el principal productor de inmunoglobulina, en este caso la inmunoglobulina G. ¿Cuál es la función del linfocito B? Cuando está sometido a algún tipo de inoxia, inmediatamente ocurre un proceso de proliferación, un proceso principalmente de hiperexpansión plasmática, y este linfocito B comienza a producir gran cantidad de inmunoglobulina G. Tenemos acá la plaqueta, acá no se logra observar, pero la plaqueta va a tener una serie de receptores, se le llaman receptores de alta afinidad y de baja afinidad, y sobre todo los receptores de alta afinidad que se encuentran ubicados alrededor de la superficie, inmediatamente lo que hacen es crean como un aparamiento entre las inmunoglobulinas, se unen al receptor y una vez unida en el receptor, inmediatamente ocurre un proceso de depuración. Viéndolo mejor acá,
Esta gran célula que tenemos acá, que es el macrófago, es la principal célula que actúa desde el punto de vista inmunológico como célula presentadora de antígeno. ¿Qué significa eso? Tenemos una noxa, ya bien sea de origen viral, un proceso infeccioso, inmediatamente los linfocitos T, que son los guardianes de poder precisar qué es lo que está pasando, ocurre un proceso de disregulación inmunológica. ¿Qué es eso? Los linfocitos T, que son los guardianes, inmediatamente pierden esa función. Entonces, en vez de regular, simplemente desregulan, o sea, no ejercen la función que tienen que hacer. Los linfocitos T inmediatamente comienzan a activar un sistema totalmente de ataque, donde le informan al macrófago y le dicen: oye, ¿sabes qué? Tenemos muchísimas plaquetas que están siendo atacadas, no vamos a permitir que nos vengan a atacar a nosotros. Y lo que se hace es que comiencen a producir toda esta serie de anticuerpos por los linfocitos B. Acá sí logramos observar a nivel de la membrana esta serie de receptores que son afines para los anticuerpos. Inmediatamente comienza a rodearse en todo lo que es la parte plaquetaria, comienza el proceso de sensibilización. Una vez que está sensibilizada con los receptores de alta afinidad, el macrófago inmediatamente reconoce la plaqueta, lo engloba y ocurre un proceso de fagocitosis. Una vez que ocurre ese proceso de fagocitosis, principalmente a nivel del sistema del retículo endotelial, comienza un proceso de destrucción y comienza el hiperestremismo. Viéndolo acá ya de manera más completa, ocurre principalmente 4 pasos. ¿Cuáles son? La sensibilización, ocurre un proceso de captación, un proceso de fagocitosis y un proceso de amplificación. Entonces, ¿de qué manera ocurre esto? Tenemos los linfocitos T, que son los principales de poder determinar qué es lo que puede ocurrir. Los linfocitos T reguladores simplemente pierden esa función, y al perder esa función inmediatamente le mandan una información al linfocito B y le dicen: tenemos agentes extraños en el organismo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Comienza el linfocito B de manera desacelerada a producir gran cantidad de anticuerpos. Estos anticuerpos se unen a los receptores de la plaqueta. Una vez que se unen, comienza el proceso de sensibilización. Al ocurrir el proceso de sensibilización, las plaquetas comienzan a ser detectadas principalmente por esta gran célula, que es el macrófago. Entonces, el macrófago detecta esa unión intercelular que se encuentra allí e inmediatamente la engloba, la degluta y la destruye por completo. Una vez que la destruye por completo, que ocurre el proceso de fagocitosis, continúa nuevamente el mismo ciclo. Los linfocitos T le dan información a los linfocitos B y se torna de manera repetitiva. Tenemos trombocitopenia autoinmune neonatal. Puede ser clasificada desde 2 puntos de vista. 1, por sensibilización a lo inmune en el embarazo, incompatibilidad, donde van a existir anticuerpos plaquetarios circulando, producto de la madre, llegan al feto, y una vez que llegan al feto, comienza esa noxa a ser detectada por los linfocitos T, y los linfocitos T le dan información a los linfocitos B, y al final ocurre un proceso de reclutamiento con gran formación de interleuquina, y esas interleuquinas establecen una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cuál es el diagnóstico principal? Poder llevar a cabo la determinación de anticuerpos en plasma materno
determinación de anticuerpos específicos, ya bien sea para el recién nacido o para el padre, y historias de embarazos previos afectados, donde principalmente la conducta a tomar es tanto inmunoglobulina como esteroides. Tenemos la otra condición, trombocitopenia autoinmune de la madre, que me puede afectar al recién nacido. Lo que les dije anteriormente, el porcentaje en realidad de afectación es muy mínimo. La incidencia, tenemos un 12% con madres que tienen el diagnóstico de una trombocitopenia autoinmune, donde manejan fácilmente plaquetas menor o igual a 20.000. 5% se pueden presentar en aquellas donde tienen menos de 50.000, y menos del 1% con madre, que es casi muy poco, pudieran desarrollar algún tipo de hemorragia cerebral. La afección del recién nacido en realidad va a depender de la gravedad o de la condición materna en ese momento. La trombocitopenia en niños y adolescentes es de inicio súbito, hay que recordar siempre, asociado a infección vírica reciente o algún proceso de inmunización, petequias o púrpuras mucocutáneas a 2 semanas del proceso infeccioso. Es muy importante desde el punto de vista analítico poder precisar esto. Sin embargo, hay que recordar en la situación la cual atraviesa el país que no es fácil poder solicitarle a la madre esta serie de exámenes porque son muy costosos, pero lo más importante es poder llevar a cabo tanto el primer paso como el cuarto paso. El primer paso, el hemograma, para poder determinar cuál es la condición desde el punto de vista hematológico, si en realidad se trata solamente de una trombocitopenia, si se trata de una bicitopenia o si se trata de una pancitopenia, porque dependiendo si es una bicitopenia o pancitopenia, ya en realidad el diagnóstico de trombocitopenia autoinmune en pediatría cambia. Sin embargo, si fuese a nivel de adulto, fácilmente si pudiéramos tener una trombocitopenia autoinmune que pudiera cursar con bicitopenia o pancitopenia. Son cosas totalmente distintas. El aspirado de médula ósea ya es alguna conducta que se deja en última instancia, que posteriormente les voy a hablar. Los anticuerpos antiplaquetarios en realidad son muy útiles, pero a la vez no. Son muy útiles en el momento cuando uno no logra precisar qué es lo que está pasando. Pudiéramos tener, están positivos. Cuando les digo no son tan útiles porque representa solamente el 60%, lo cual en realidad pudiera enmascarar el diagnóstico, porque el otro 4% restante pueden estar presentes, pero no lo pueden estar. Entonces el hecho que no lo estén no te excluye el diagnóstico. Y es muy importante, por eso le dije el 1 y el 4, hacer diagnóstico con septicemia, con leucemia aguda o con el diagnóstico de un síndrome un hemolítico urémico. Una vez analizado esto, si no hay datos de una causa como complicación, pudiéramos usar inmunoglobulina desde el punto de vista empírico. Si tenemos buena respuesta, decimos, bueno, en realidad el diagnóstico fue acertado. Si la respuesta es muy mala, allí, bueno, nos hace muy cuesta arriba y decimos, pues, ¿qué está pasando? En realidad no es una púrpura o qué es lo que es. Y allí sí entra el protocolo de un aspirado de médula ósea y después al final de haber realizado una serie de exámenes pudiera plantearse el diagnóstico de una biopsia a nivel del vaso. Las manifestaciones clínicas. Tenemos que el 80 a 90% de los niños presentan episodios hemorrágicos agudos
que usualmente puede remitir en poco tiempo, ya bien sea días o semanas, y dentro de los primeros 6 meses de evolución. Presentan sangrado moderado o severo en piel, mucosa, petequias, equimosis, distasis. La hematuria es poco frecuente, pero se ha visto, y generalmente el resto del examen habitual es normal. Es por eso que, en función a esto que está acá, muchísimas veces son entidades clínicas subdiagnosticadas, porque son pacientes que casi no se le observa absolutamente nada, pero tienen ya una evolución clínica bastante crónica, ya ven sea 1 o 2 años, que por simplemente descuido de la madre no se le haya hecho algún tipo de examen desde el punto de vista rutinario hematológico y no se haya determinado esto. En el 5 a 10% de los casos puede encontrarse una esplenomegalia leve y adenopatías cervicales inferiores a 1 centímetro en menores de 5 años. Esta edad, menores de 5 años, es la edad bastante importante desde el punto de vista pediátrico, porque de acuerdo a la gran cantidad de estudios que se han realizado, se ha determinado que todos aquellos niños menores de 5 años son niños que responden de una manera satisfactoria al tratamiento y que prácticamente la cronicidad o la recidiva al tratamiento es muy mínima. Pero a medida que va avanzando en edad ya superior a los 6, 7 años, se torna un poquito más difícil para que puedan tener una buena respuesta al tratamiento. Observamos acá, principalmente a nivel de las encías, de las mucosas, sangrado, hemorragia, gingivitis. Vemos los grandes hematomas que muchísimas veces pudieran confundirse con quemaduras si no lo logramos precisar bien, o otras veces se han confundido, como nos han llegado, que piensan que el paciente está intoxicado. Entonces la madre asume, no es sangre, son moretones que el niño se cayó o yo le di tal cosa y el niño se intoxicó. Vemos acá donde es muy importante en el momento del examen físico poder precisar si este tipo de equimosis, o por lo menos la petequia, si desaparecen o no en el momento de la digitomación, porque la conducta tiende a ser distinta. Por lo general, la cuenta leucocitaria y la hemoglobina son normales. Por eso le dije, esto es muy importante a nivel pediátrico, porque casi siempre cursa, principalmente es nada más con afectación de las plaquetas, cosa distinta en el adulto. Si bien la hemorragia intracraneal es la complicación más grave, es menos frecuente, representa del 0.5 al 1% y suele estar relacionada con la severidad, la persistencia de la trombocitopenia y evidentemente la presencia de cantidad de plaquetas, que se estima que pudiera ser menos de 10.000 plaquetas para que pueda ocurrir esta eventualidad. Test de laboratorio. Desde el punto de vista todo lo que estamos viviendo en el país, es muy importante poder precisar las 2 primeras y cuando mucho la tercera. Cuando digo la primera, poder determinar cómo se encuentran los niveles de hemoglobina, todo lo que es el hemograma completo, los niveles de reticulocitos. Es muy importante tener siempre a la mano lo que es el grupo y factor. Poder evaluar a nivel de la fórmula si hay o no algún tipo de blastos, porque la orientación es distinta, y muchísimas veces poder solicitar un frotis de sangre periférica para poder determinar en sí cuál es la morfología de las plaquetas, porque dependiendo de su morfología el diagnóstico se orienta a otra condición clínica.
bioquímica, poder determinar lo que son los niveles de glicemia, funcionalismo renal, perfil hepático, lipídico, los niveles de vitamina B12, de folato. Desde el punto de vista viral, principalmente serología para la hepatitis y serología para el VIH y el VDRL. Ya del resto, citomegalovirus, la parvovirus, el herpes simple, herpes zóster o toxoplasmosis, o mejor dicho, lo que es la parte del toxo, se pudiera dejar como en una segunda o tercera línea. Desde el punto de vista inmunológico, lo importante es, una vez determinado esto o descartado esto, pasar a la parte inmunológica, porque muchísimas veces se le solicita cualquier cantidad de examen de laboratorio y al final el familiar no logra precisar, o nosotros mismos los médicos no logramos precisar cuál es la importancia de uno y cuál es la importancia de otro, y al final tiende a pasar de que bueno, no nos ayudó en nada, no nos orientó en ningún tipo de diagnóstico. Desde el punto de vista inmunológico, ANA, anti-DNA, las inmunoglobulinas y el complemento. Es muy importante recordar que cuando tenemos pacientes con esta entidad clínica, principalmente antes de poder procesar estas muestras, evitar en lo posible, si lo estamos pensando hacerlo, de colocarle el tratamiento, que ya después le voy a hablar, antes de colocarle el tratamiento, poder tomar la muestra. ¿Por qué? Porque la mayor parte se le aplican cualquier cantidad de tratamiento, principalmente esteroides. Pasa una semana, 2 semanas, tenemos el paciente hospitalizado. Entonces, bueno, sugirieron solicitarle pruebas inmunológicas, pero una vez que le solicitan las pruebas inmunológicas, el porcentaje que me pudieran dar unos falsos negativos es muchísimo mayor, o falsos positivos, por la terapia que tiene en ese momento o que tuvo desde el punto de vista esteroideo. Estos tres que están acá, muchos dirán que tiene que ver el Helicobacter pylori en todo esto. Desde el punto de vista pediátrico, desde el punto de vista adulto, existe una alta incidencia de este personaje que está acá, el Helicobacter pylori, de poder desarrollar no solamente trastornos hematológicos, sino trastornos inmunológicos. ¿Por qué? ¿Desde qué punto de vista? Tenemos que los anticuerpos contra el Helicobacter pylori establecen algo que se llama mimetismo molecular. ¿Qué significa eso? Tenemos los anticuerpos circulando, comienzan a nivel desde el punto de vista inmunológico a detectar como que estos anticuerpos me pudiera afectar el organismo. Principalmente ingresan al torrente sanguíneo, y una vez que están en el torrente sanguíneo comienza el mismo proceso de los linfocitos T, pierden esa función reguladora, entonces reconocen el Helicobacter pylori como un agente extraño y comienza un proceso de ataque. Un proceso de ataque donde comienzan a disparar anticuerpos contra estos anticuerpos, principalmente la IgG circulando del Helicobacter pylori. Ocurre un mayor engranaje o entrecruzamiento de estos anticuerpos, y simplemente quien sufre o quienes son atacados son las plaquetas. Entonces es muy importante siempre tener presente esto. Los anticuerpos antiplaquetarios representan una sensibilidad del 90% y una especificidad igual o menor a 30%. Es muy importante ecografía abdominal y ya el aspirado de médula ósea o la biopsia. Ya esto es la última conducta una vez cumplido con toda esta línea establecida. Es muy importante hacer diagnósticos diferenciales desde el punto de vista infeccioso.
infección por el VIH, virus hepatitis C u otros desórdenes autoinmunes. Hemos tenido nosotros el año pasado tuvimos como 5 pacientes que tenían entre 3 a 7 años, donde nos los refirieron por trombocitopenia autoinmune, supuestamente, pero cuando comenzamos a evaluar la línea de los laboratorios, nunca se le había hecho un VIH y mucho menos hepatitis C. Y la gran sorpresa, que los pacientes o los niños eran VIH positivos y 2 tenían virus hepatitis C. Algún tipo de enfermedad hepática existente. Las drogas que pudieran estar prescritas o no, exposición a algún tipo de toxina, enfermedades hematológicas. Es muy importante precisar si tuvo o no algún tipo de transfusión o inmunización reciente. Y también es muy importante hacer diagnóstico diferencial con trombocitopenia hereditaria, principalmente la amelia carocítica o el síndrome de Weissenberg, que viene siendo una inmunodeficiencia primaria, entre otras. Datos clínicos subjetivos de trombocitopenia hereditaria en niños y adolescentes con trombocitopenia crónica, precisar la historia familiar y si existe o no algún tipo de antecedente de leucemia. Si pudiera estar presente alguna falla del tratamiento con esteroides o inmunoglobulina endovenosa o anti-D, diagnóstico de trombocitopenia en el neonato o lactante menor, ausencia de cifra normal de plaquetas previos al diagnóstico de trombocitopenia. Si se trata de una trombocitopenia moderada, mayor o igual a 20.000 plaquetas, algún tipo de sangrado desproporcional que no está correlacionado con los niveles de plaquetas, hallazgos no hematológicos, malformaciones del antebrazo o mano, estatura corta, lesiones cutáneas, hipacusias, cataratas, disfunción renal. Esto es muy importante porque no es lo mismo un paciente que pudiera tener alguna condición especial, ya bien sea algún tipo de nefropatía o alguna enfermedad congénita de base, que me pueda desarrollar una trombocitopenia, a un paciente que es normal y que de la noche a la mañana debute con esta condición. Existen indicaciones para poder realizar o no el aspirado de médula ósea. ¿Cuál es la indicación de sí? Si no existe ningún tipo de respuesta al tratamiento con esteroides, algún tipo de alteración acompañante, me refiero principalmente si tenemos bicitopenia o pancitopenia, larga evolución y el comienzo que sea insidioso, si en realidad existe duda con el diagnóstico que estamos haciendo. ¿Cuáles no son las posibles causas para poder solicitar una aspirada de médula? Clínica típica, ausencia de algún tipo de alteraciones adicionales en el frote de sangre periférica o la ausencia de algún antecedente personal, familiar o sociosexual. Acá esta es la escala del grado de severidad, donde en función de esto pudiéramos tener a cabo el desarrollo de una conducta específica. Tenemos 4 grados. Los 2 grados principalmente son los que no son tan preocupantes para el médico, obviamente para el familiar sí, y el grado 3 y grado 4 son los más severos. El grado 1. Muchas veces los familiares les parece estúpido o algo así como que una pérdida de tiempo que uno le diga, señora, tiene que contarle el número de punticos o el número de dibujitos rojos que tiene en el cuerpo
porque en función a eso pudiéramos tener una orientación distinta. En el grado 1, casi que el sangrado es muy poco, pocas petequias, que pudieran ser menos de 100 en total, o menos de 5 equimosis pequeñas, menor o igual a 3 milímetros, centímetros, sin ningún tipo de sangrado en mucosa. La conducta es simplemente observación. El grado 2, un sangrado que pudiera ser leve, muchas petequias que superan 100 en todo el cuerpo, más de 5 equimosis que superan los 3 centímetros y que pudiera o no estar acompañado de algún tipo de sangrado de mucosa. En este caso, ahí sí que hay que precisar cuál es la condición del paciente y por lo tanto precisar algún tipo de tratamiento. El grado 3, el grado 4, ya existen sangrados. En el grado 4 principalmente ya ocurre una hemorragia interna, incluso pudiera desencadenar algún tipo de hemorragia cerebral, y ya principalmente la conducta del grado 3 y grado 4 es una conducta de hospitalización. El tratamiento. Principalmente el tratamiento que se ha venido estandarizando es como para ir buscando los diferentes sitios de unión o donde ocurre ese proceso de disregulación. Tenemos acá que se ha establecido tratamiento con inmunoglobulina, tratamiento con anti-D y daxona para poder bloquear ese reconocimiento de los receptores de las células presentadoras de antígeno con las plaquetas. El otro tratamiento es poder acabar acá a nivel del vaso, que ocurra ese proceso de destrucción, principalmente realizar la esplenectomía. Existen otros tratamientos llamados los inmunosupresores o inmunomoduladores, que principalmente lo que yo deseo es evitar que el linfocito T, que perdió su regulación inmunológica, me pueda activar una mayor producción de linfocito B, y esta producción de linfocito B desencadenar muchos anticuerpos. ¿Cuáles son los tratamientos que están usados? El azatioprina, la ciclosporina, la prednisona, pero a altas dosis, y la ciclofosfamida. También existen otros que son de uso principalmente hospitalario, me refiero al rituximab, y también están otros, los trombopoyéticos o el etrembopag, que principalmente lo que me permite es destruir aquellos sitios blancos en las plaquetas donde ocurre el proceso de unión antígeno-anticuerpo. Estos son recopilaciones del último congreso de actualización en Venezuela que se hizo el año pasado, primero, es el único que se ha hecho, tomando en cuenta todos aquellos estudios que han hecho y los consensos desde el punto de vista europeo para poder llevar a cabo un consenso y poder manejar mejor esta condición clínica. Principalmente inmunoglobulina G a una dosis única de 0.8 a 1 gramo por kilo de peso. Se pudiera administrar una segunda dosis. El anti-D en nuestro país, desde el punto de vista endovenoso, no lo disponemos. Esto se usó muchísimo, de 50 a 75, pero ya a nivel internacional, en muchos países, en realidad ya no se usa. La dexametasona, altas dosis de esteroides, principalmente la metilprednisolona, y el rituximab y el esquema de una sola droga, de aquí para acá, son considerados la segunda línea de tratamiento
una vez superado la primera línea, representada por la inmunoglobulina y por el esteroide. Dexametasona, altas dosis, 28 miligramos por metro cuadrado por día. La metilprednisolona, altas dosis, 30 miligramos por kilo día. Y el rituximab. La respuesta es muy efectiva cuando usamos esteroides de altas dosis, pero sin embargo hay que tomar en cuenta los trastornos desde el punto de vista de la glándula suprarrenal, y que muchísimas veces, por más que dupliquemos, tripliquemos la dosis del esteroide, muchísimas veces los pacientes pueden tener recaída, entonces se corresponden con terapias no respondedoras. El rituximab. El rituximab es una inmunoterapia, la usan tanto los hematólogos como los inmunólogos. ¿En qué consiste esto? Simplemente tenemos a nivel del linfocito B unos antígenos que es el CD19 y CD20. Esos antígenos del linfocito B son los que tienden a producir una mayor expansión clonal, y al producir la expansión clonal tienden a ocurrir el acoplamiento con las inmunoglobulinas. Entonces, ¿cuál es la función principal del rituximab? Es un anti-CD19 y anti-CD20. ¿Qué significa eso? Simplemente este medicamento va dirigido directamente al linfocito B, tratar en lo posible de poder bloquearlo, que no siga con ese proceso de hiperexpansión y de tal manera que no me produzca tantos anticuerpos. Pero esto también es un grave problema, y se presenta porque si la lógica nos dice que los pacientes se le aplica esto para poder bloquear esa cantidad de linfocitos B, lo ideal sería, antes de aplicar este medicamento, poderle solicitar al paciente los niveles de inmunoglobulina. ¿Por qué? Porque si yo estoy pensando que el paciente tiene alguna alteración inmunológica y le voy a colocar esto, y prácticamente no tiene inmunoglobulina, sino que es una inmunodeficiencia primaria de origen desconocido de casi 250 que existen, que en realidad es difícil de diagnosticar, y estamos pensando que es una trombocitopenia autoinmune y en realidad el paciente no tiene inmunoglobulina, le colocamos el rituximab y simplemente el paciente muere. Entonces, ¿qué se logra decir? Simplemente fue una complicación, el paciente, bueno, tenía las plaquetas muy bajas, no, y eso es totalmente falso. Entonces, antes de poder tomar en cuenta el uso de este medicamento, siempre hay que pedir un contagio de linfocito B. El esquema de una sola droga o combinaciones, azaprin, ciclosporina, la prednisona o inmunoglobulina, también representa, pero a altas dosis. Y ya el último esquema o la última línea de respuesta de tratamiento es poder llevar a cabo la esplenectomía. Sin embargo, la respuesta representa de un 60 a un 70% pudiera observarse algún tipo de recaída al cabo de 2 o 3 años. Es muy importante las conductas desde el punto de vista trombocitopénico autoinmune crónico. Si es de emergencia, mantenimiento o remisión. De emergencia, inmediatamente inmunoglobulina, metilprednisolona a una alta dosis de 15 a 20 miligramos por 3 días. Y bueno, como les dije, el anti-D, esto no está adaptado a Venezuela. Mantenimiento, observación y tratamiento. Y si es remisión, obviamente la esplenectomía. Es muy importante tomar en cuenta, llevar a cabo una serie de recomendaciones para que se pueda cumplir esto. Primero, todos aquellos pacientes que se le van a realizar una esplenectomía, es muy importante poder garantizar el esquema de vacunación.
y principal es el esquema de vacunación contra aquellos agentes encapsulados, como lo dice abajo. Las recomendaciones están: niños entre 3 a 7 años con plaqueta menor a 10.000, niños de 8 a 12 años con plaquetas igual o menor a 10.000, niños con edades comprendidas de 8 a 12 años y que manejan niveles de plaqueta entre 10.000 a 30.000. Importante administrar previamente a este procedimiento, como mínimo 15 días antes, las vacunas contra estas series de bacterias encapsuladas, fundamentalmente neumococo, hemófilo y la Neisseria. Es muy importante también decir que una vez que el paciente se le realice este procedimiento, ya va a ser un paciente principalmente inmunosuprimido. Por lo tanto, hay que garantizarle mínimo durante los 2 primeros o 3 años posterior a la realización de este procedimiento, tratamiento profiláctico con penicilina. ¿Okay? Se considera, es una tortura, en Venezuela, como no existe la penicilina oral, se utiliza, el esquema que está indicado son los benzetacil, pero hay que darle la cara, colocarle mensual a un niño un benzetacil. Es bastante cuesta arriba. Acá existe un algoritmo que establecieron a nivel de la Sociedad de Hematología Oncología Venezolana, donde casi que no se observa, pero si tenemos en el primer renglón sospecha de púrpura, donde tenemos unos niveles de plaqueta menos de 20.000, obviamente hay que referirlo o al médico hematólogo principalmente para que estudie qué es lo que está pasando con ese frote o con esa médula. Posterior a eso, poder indagar en la historia clínica, lo que es la parte de los exámenes, en la hematología completa, si existe algún tipo de hallazgo típico, llevar a cabo alguna de las opciones de tratamiento que ya les mencioné. Si existe algún tipo de hallazgo atípico, poder ya precisar la presencia, la realización de un aspirado. Si tenemos que la trombocitopenia es severa, o sea, refractaria, recurrente, considerar la esplenectomía. Si tenemos buena respuesta, mantenemos observación. Si no tenemos buena respuesta, seguir con el control y principalmente considerar las terapias médicas alternativas posterior a la esplenectomía. Es muy importante también precisar que estos pacientes, como han sido sometidos a muchísimos tratamientos, desde esteroides de bajas dosis a esteroides de altas dosis, inmunoglobulina, incluso inmunosupresores, son pacientes que pierden, se desconoce el mecanismo, pero pierden la inmunidad contra aquellas vacunas que han sido inmunizadas. Entonces, ¿qué se recomienda? Que una vez que el paciente haya sido o haber pasado por todo esto y se llegue a la esplenectomía, poder solicitarle respuesta a las vacunas. Porque si el paciente recibió inmunización para virus de hepatitis B, nosotros pensamos que bueno, sí, hizo seroconversión, pero ¿qué sucede? Con todo el tratamiento inmunosupresor al cual fue sometido, esa seroconversión se pierde. Por lo tanto, pensamos que el paciente tiene, porque la tarjeta de vacuna nos dice que está protegido, o sea que fue inmunizado, pero en realidad esa inmunización se perdió. Entonces, siempre, todos estos pacientes hay que solicitarle si tienen o no algún tipo de respuesta a las vacunas. Para concluir, en niños generalmente es una enfermedad autolimitada que ocurre 2 o 3 semanas posterior a una infección viral o algún tipo de inmunización. El empleo de esteroides
En la trombocitopenia aguda y crónica es una opción accesible. El problema son los efectos secundarios que impiden mantenerlo como una terapia definitiva a largo plazo. El uso de la inmunoterapia, en este caso el rituximab, es una alternativa útil en aquellos casos que son refractarios, pero sus elevados costos limitan su empleo como terapia de segunda elección en aquellos casos aislados. Y tenemos que la esplenectomía es el único tratamiento que se ha demostrado que presenta remisiones de largo plazo, y a pesar del tratamiento existe un alto riesgo de recaída de los pacientes. ¿Preguntas?